Es muy grato para nosotros pues, que la universidad haya pensado en transmitir y grabar este tipo de actividades que hace el instituto. Entonces vamos a estar a la altura de lo que significa estar acá. ¿Listo? Bueno, dentro de las actividades que nosotros, bueno, que ustedes realizaron, esta es una pequeña muestra, hicimos unos podcasts. Los podcasts, a manera de podcast, lo que queríamos era trabajar, masticar, ¿sí? Y apropiar la lectura de Nacida en época de lluvias. Entonces hay muchos bonitos, pero por efectos de tiempo escogimos este, que se llama Cantos del río a las orillas del origen. Pero dame un minuto, Julie. Alcen la mano los autores de este podcast. Ok, vengan. Vengan. Es que ¿quién mejor que el autor para presentar su podcast? ¿Cierto? Digo yo, profe, ¿usted qué opina? Muy bien. Listo. Vengan. En un minuto, de manera clara y puntual, vamos a conocer el trabajo de ustedes. ¿Listo? ¿Empieza tú? Bueno, el podcast fue, pues, obviamente un proyecto planteado por la profesora Viviana en la clase de biología. Todo empezó, pues, obviamente, cada uno se leyó el libro, pues, para poder comprender cada uno con nuestra forma de pensar las cosas y poder desarrollar la idea de manera concreta, de forma, pues, con nuestras formas de hablar y de expresarnos claramente. Bueno, entonces, luego nos unimos, cada uno, obviamente, y bueno, empezamos a soltar nuestras ideas y a desarrollarlas para poder crear, pues, el podcast en sí. Entonces, luego cada uno fue desarrollando una parte y, pues, obviamente nos fuimos poniendo de acuerdo como, no, me gusta esto, no me gusta tal cosa, y de esa forma pudimos concretar claramente el producto actual, que, pues, es el que está en pantalla, ¿no? Fue difícil hacerlo porque pues claramente tenía que ser algo fácil, que fuera como charlado para que no se viera como uno como un robot ahí hablando, no, entonces no. Fue muy chévere, la verdad, fue extraño porque pues no es una actividad que se plantee todos los días en todas las clases, ¿no? Pero la verdad sí, fue una actividad, bueno, fue algo que nos ayudó claramente a aprender muchas cosas sobre cosas pues, que están pasando en nuestro país y que muchas veces la gente no las dice, no habla, se queda callada y pues es algo que claramente está afectando nuestras vidas sin que nos demos cuenta porque está afectando a nuestro país. Entonces, fue algo que desarrolló mucho nuestro pensamiento y pues que gracias por estar aquí y por poner atención. Aplausos. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Yo soy Tomás y estoy feliz de compartir esto con ustedes. Y yo soy Valentina. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un libro que nos cuenta con memoria de la historia, la resistencia en Puebla, nacida en el del profesor universitario Fernando González. Algunas han hablado de la secta y su gente, de cómo viven, cómo piensan y cómo precisamente
algunas profesoras y profesores del grado octavo nos pensamos hacer algo que nos hiciera pensar de otro modo el mundo que habitamos. En ese orden de ideas, la primera víctima de esta idea fue Julie, a quien nos sentamos un día en la cafetería y se nos ocurrieron algunas ideas. Las organizamos de la siguiente manera. El agua, el título de lo que nos pensamos es el agua como sujeto de memoria. Entonces nosotros queríamos que grado octavo se conectara con el agua, que es vida, que tiene que ver con un libro, como sujeto de memoria, porque nosotros también somos sujetos de memoria, el territorio, y que pudiéramos como explorar a través del lenguaje, las emociones, el ambiente, la naturaleza, este tipo de apuestas. ¿Quiénes en aquel entonces participaríamos? Tenemos ciencias naturales, matemáticas, humanidades, que son las dos asignaturas de castellana y extranjera, educación artística y ciencias sociales, es decir, geografía e historia. Como esto es de humanos, hecho por humanos, pensado para humanos, todos los trabajos humanos son atravesados por deseos, emociones y no tantos deseos. Entonces, por eso las diferencias que ustedes pueden ver entre lo que está aquí y lo que pasó en la vida real. ¿Listo? Porque aquí se cabe ser humano, aquí cabe sentir, aquí cabe decir no quiero, o aquí cabe decir no me gusta. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Cómo las situaciones socioambientales ponen a reflexionar la escuela? No se me sonó la voz de Samuel Cuitiva. ¿No? Ah, perdón. Ok. ¿Cómo las situaciones socioambientales ponen a... La escuela son ustedes y nosotros. Entonces, ¿qué queríamos? Poner no problemas abstractos, ¿sí?, sino problemas reales, problemas locales, y movilizar la escuela. Porque es que estar aquí, 6 y 5, 11 años de una vida, tiene que servir para algo, para mirar de otro modo el mundo de ustedes, porque el mundo de ustedes es diferente a mi mundo, y al de Julie, y al de todos los maestros. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio para ustedes. Ustedes son los que reflexionan a través de las actividades. Bueno, leímos el primer texto, que es Por los valles de la arena dorada, que son cuentos, que bueno, es un ejercicio que hicieron con Julie, que tiene que ver con la ancestralidad, con la naturaleza y con lo humano, porque la naturaleza existe con o sin nosotros, pero nosotros no existimos sin ella, ojo ahí. Luego leímos Nacida en época de lluvias, que es otra forma de mostrar las mismas situaciones en otro lugar del país. Nos preguntamos cuál es la meta, a dónde queríamos apuntar. Identificar situaciones medioambientales en diferentes territorios. ¿Cuáles territorios? Guajira, Cauca, Bogotá. Describir territorios, así como los factores sociales, ambientales y culturales que constituyen la memoria colectiva. Propiciar espacios de construcción colectiva, evidenciando apropiaciones que llevan a los estudiantes a problematizar y entender su territorio. Estas fueron nuestras metas para con ustedes. Estamos hablando de principio de año. Y entonces dijimos, ok, el agua y el territorio, porque hay una memoria colectiva y local. Entonces ahí están los tres contextos, el del primer texto, el del segundo y el de ustedes. Son tres territorios medioambientalmente diferentes, pero con situaciones socioambientales similares. Nosotros nos pensamos estas actividades alrededor de algunos conceptos claves, que son territorio, cuerpo, violencias, problemáticas socioambientales y memoria subjetiva y ancestral. En estos conceptos que fundamentan más o menos esto que vamos a mostrar, están detrás algunos proyectos transversales del instituto, como el de paz, el de sexualidad, básicamente.
¿Listo? Esto fue las cartografías que ustedes hicieron con el primer texto. Bueno, algunas. ¿Ok? Tenemos el día que hicimos la lectura con el autor, el día que vinieron nuestros taitas. Estas son fotos como para ubicarnos, ¿no?, en el marco y aterrizarlo en lo que vamos a hacer hoy. Hoy es solamente un stand-by, una pausa de algo que tenemos pensado a largo aliento. Y hasta aquí, digamos, el sentido de todo lo que estábamos haciendo, que ustedes me decían, pero bueno, ¿y para dónde va? ¿Para dónde vamos? ¿Es claro? Más o menos ahora sí el marco de lo que estábamos haciendo. Listo. Siguiente punto. ¿Qué sigue? Entonces, ahora ya vimos una primera parte que es el tema del podcast. ¿Listo? Y como aquí la idea es que quienes realmente movieron este proyecto sean quienes nos cuenten cómo vivieron el proyecto, pues queremos invitar a estas 4 personas a que vengan para que nos cuenten un poco cómo fue el proceso de elaboración. Saavedra, ¿dónde está? Saavedra, ¿vienes por favor? ¿O quién quiere? Cruz. Cruz. Toma, querido. Gracias. La idea es que cuenten. Bueno, la idea es que ellos nos cuenten un poco cómo se llama su personaje. Les agradezco que hagan silencio. Aquí necesito que hagan mucho silencio para poderlos escuchar. ¿Listo? Shh. Entonces, nos van a contar cómo se llama su personaje, cómo fue ese proceso de elaboración, qué cosas pasaron dentro del proceso, porque no, este es el resultado y es un muy buen resultado, pero hubo un proceso y hubo dificultades y hubo frustración y un montón de cosas que nos pasaron mientras hacíamos las muñecas o los muñecos. ¿Listo? Bueno, David. Bueno, mi nombre es David. Mi muñeco se llamaba Enrique y no sé, lo difícil de hacerle fue las trenzas que le hice y coserlo, el cuerpo. Fue bastante difícil, pero fue chévere. Aprendí muchas cosas. Que aprendí muchas cosas. ¿Qué cosas aprendiste? Qué bueno que aprendí. A coser. A coser. Ya. Bueno, mi nombre es Santiago. Lo más difícil, bueno, mi muñeco se llama Mundo y bueno, lo más difícil de esto fue pintarlo y bueno, aprendí a valorar el tiempo en familia y ya, gracias. ¿Qué hago? ¿A dónde? Carol. Pues la mía se llama Susana y pues gracias. Y lo más difícil fue como ponerle el pelo y la cabeza. ¿Y ya? ¿Y qué representa para ti? Representa una muñeca que tenía de pequeña y ya. Va, Carol. Ay, pues no. Okay. Yo te la muestro. No. Mi muñeca se llama Isabela, es trans porque es como un motivo para que no haya diferencia de género y ya. Y no se me hizo difícil nada. ¿Listo? Muchas gracias. Pueden devolver sus muñecas. ¿Algún otro niño quiere hablar de su muñeca? Hubo muñecas y hubo detrás de cada muñeca unas cosas bien bonitas. ¿Ninguno? Siguiente punto, maestra. Intervención musical. ¿Ah? No lo entiendo. Que sí con ahí. Que toca hablar. Lo que hay es tiempo, ¿sí o no? Lo que hay es tiempo.
Estamos muy jóvenes, todos y todas, no hay tiempo para... Bueno, listo. Bueno, primero que todo, pues me presento. Mi nombre es Alexander Ortiz Prado. Soy caleño. Actualmente estoy en la Universidad Pedagógica Nacional y también hago parte del equipo de CEPAS, ¿no? El Centro de Estudio para la Paz. Está también mi compañero Fernando González y yo que me inserté un poco desde las orillas al proyecto de la profesora, que llevan las profesoras específicamente Julie y Viviana. Y yo voy a explicar cómo sale la idea de la muñeca. ¿Les gustaría saber? Sí, listo. Les voy a contar cómo sale esa idea de la muñeca. Resulta que, igual que ustedes, yo también hice la lectura del libro Nacidas en época de lluvia, ¿cierto? Y de una u otra manera, esa novela también me acerca un poco a la experiencia vivida que yo tengo con el Pacífico y el Cauca afrodescendiente, ¿no? Específicamente, tiene que ver con la cosmovisión afro. Leyendo la novela, vi que había un elemento fundamental en términos de esto de cómo pensarnos trabajar o reflexionar alrededor de la memoria subjetiva. Es lo que también uno podría decir cómo se construyen las identidades. Resulta que si ustedes le prestaron atención, en la novela existe una muñeca, ¿cierto? Y la muñeca tiene un nombre. El nombre de la muñeca es Mayra. Mayra. Y entonces Mayra, que es la muñeca que le lleva la mamá de Nacha a Nacha después de su ida a Cali y el regreso a Suárez, Cauca, a su casa, entonces le lleva una muñeca. Y a mí me pareció interesante contar cosas alrededor, especialmente desde la muñeca, porque les voy a tirar un cuento, un chisme, un dato que es gratis. Este dato es gratis. De pronto no lo van a conseguir en otra parte, pero este dato es gratis. En la cosmovisión afro, estoy hablando en términos generales, en la cosmovisión afro, todos los elementos existentes tienen vida. Todos los elementos existentes tienen vida. Los objetos tienen vida, ¿cierto? Y aparecen, y los objetos también establecen una relación entre los seres humanos y la naturaleza, como se concibe y se percibe. Entonces me pareció fundamental. Pero había una cosa con Mayra. La muñeca se llama Mayra. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Mayra. Le pusieron la forma como uno bautiza los elementos. Y la cuestión ahí era que Mayra posibilitaba contar primero, en primer momento, en esa idea de lo llegado, a Mayra llega, ¿cierto? Mayra llega a Suárez. Y llega sin ella pensarlo, porque simplemente la llevaron. Y ese primer momento para mí sostiene un poco lo que le podríamos llamar la trata transatlántica, es decir, el proceso de esclavización de grupos africanos trasladados a América. ¿Cierto? El llegado. Pero también Mayra ahí para mí ponía una cuestión que era fundamental. Los procesos de migración, campo-ciudad, ¿no? Cómo la gente sale de las zonas rurales y llega a la ciudad. Y el otro elemento que presenta Mayra, por eso Mayra me parecía fundamental contar la historia a partir de Mayra, el otro elemento es que Mayra, ¿cierto? Mayra posibilita entonces otra cosa en esa idea. Cómo nos construimos como personas y cómo aparece la memoria y cómo contar lo que somos a partir de los objetos. Gracias.
Bueno, y ya para terminar, no, bueno, vamos en la mitad. Este mismo proyecto, como ustedes ya lo han escuchado de parte de las maestras, en clase de música hicimos ese acercamiento a las músicas del Pacífico, el cual ustedes escogieron los temas que querían montar, después de mostrarles diferentes ritmos, tanto del Pacífico Norte como del Pacífico Sur, ustedes decidían que iban a montar. ¿Y por qué la música del Pacífico empieza a tener tanta relevancia con esto del agua? Como un tema que vamos a tocar hoy, del grupo de Herencia de Timbiquí, que se llama Sabrás, es un ritmo que se llama agua abajo. ¿Y qué quiere decir eso? Es un canto, que le llaman canto de bonga también, es un canto que se desarrolla cuando van en las chalupas, por los ríos, si estamos en el Pacífico Norte, por el Atrato, o si no, por todo lo que pasa en el Pacífico Sur, por el Mar Pacífico. Entonces, toda esta música tiene mucho que ver con todo lo que nos dice el libro y con el recorrido del agua. Por eso es que cuando nosotros le hablábamos, en algunas clases hablamos del currulao. El currulao es un ritmo que se genera a partir del agua. La danza es imitando las olas del mar. Los mitos dicen que la marimba de Chonta la afinan con el sonido de las olas. Todo tiene que ver con el agua. Y por eso, cuando ustedes algún día vean el baile del currulao, es un baile circular, porque imita el vaivén de las olas del mar. Entonces, el día de hoy vamos a tocar dos ritmos, uno del Pacífico Norte y otro del Pacífico. Empezamos con el Pacífico Sur, con la canción Sabrás, que es, como les decía, un agua abajo. Y la otra es una canción que se llama, ¿vamos a tocar de una vez las dos o partido? No, solo una. Vamos con lo que diga, sí, lo que tú, listo, dice que solo una. Entonces vamos a tocar la canción Sabrás de Herencia de Timbiquí, creo que algunos la han escuchado, y los que participan en este ensamble, quiero destacar su participación porque decidieron apostarle al proyecto, decidieron conocer sobre las músicas del Pacífico. Está el proyecto, tal vez el otro año de abrir el primer grupo de música del Pacífico del Pedagógico, vamos a ver si nos da, pero todo depende si sale hoy bien, ¿no? Vamos a ver. Listo, muchachos. Que
Bueno, entonces, como instrumentos principales, con esto del agua, el instrumento principal del Pacífico Sur es la marimba de chonta o el piano de la selva, que también le llaman. No es esta marimba, esta es la prima. Esta es una prima muy parecida a la marimba de chonta y es por su sonido particular. Y les comentaba ahora, es un instrumento muy ancestral. Nadie sabe con la ciencia cierta de dónde viene la marimba. Algunos dicen que viene de los europeos, otros dicen que viene de los africanos, pero no hay una certeza de dónde viene ese instrumento. Lo que sí es verdad es que nosotros, y en particular los afrodescendientes que residen en la costa pacífica sur, adoptaron este instrumento y lo hicieron suyo, y por eso es que tenemos el ritmo más importante que de allá, del Pacífico Sur, que es el curulao. Y también están los tambores. Los tambores son instrumentos que vienen desde el África, o sea, si es por el agua, todo esto que tenemos acá viene desde allá. Cuando llegaron los africanos, cuando llegaron los españoles al Chocó, trajeron todos estos instrumentos. Entonces, eso es un poco de la historia de la música del Pacífico. Hay mucho más, muchísimo más que hablar, pero es un poco de la historia del Pacífico y de los instrumentos característicos. El WhatsApp, que también característico, que lo tiene nuestra maestra Julie. Maestra, ¿cómo es que suena el WhatsApp? ¡Qué talento, por Dios! Entonces, ese es otro instrumento creado de la corteza de los árboles del Pacífico colombiano, del chachao, si no estoy mal. Siguiente punto. Bueno. Entonces, ya con esto nos despedimos. Vamos a hacer otra canción, que esto ya es del Pacífico Norte, del Chocó. Un ritmo que se llama abozado. Y el abozado es un ritmo rápido, es alegre, y esta canción se llama el Voltea. En la jerigonza, en el dialecto de los chocoanos, voltear es voltear. Entonces la canción dice, voltea para aquí, voltea para allá, y se remenea. Esa es la canción del voltea, que la estamos haciendo como abozado, curulao, porque no tenemos todos los instrumentos del Pacífico Norte, pero aquí lo vamos a hacer. La letra dice, hay una parte que dice, primero es un bamboleo como meneando batea. Acuérdense que cuando sacan el oro del agua, tienen unas bateas y las mueven así para poder saber el oro. Entonces la canción dice, primero es un bamboleo como meneando batea. Luego empieza el ajetreo y comienza la rechera. Porque en el Pacífico la rechera es las ganas de bailar, es la fuerza. Cuando se dice vamos a bailar o a tocar con arrechera, es vamos a bailar o tocar con fuerza. Listo, muchachos, el voltea. Barujo y la pelotera, Barujo y la pelotera, cuando empieza a volar. Barujo y la pelotera, cuando empieza a volar. Todo el mundo se menea, parece que era sentado. Todo el mundo se menea, parece que era sentado. Botea pa' aquí, botea pa' allá. Botea pa' aquí, botea pa' allá. Botea, 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 botea. Botea, 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 botea.
Voltea, 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 voltea. Voltea para aquí, voltea para allá. Voltea para aquí, voltea para allá. Voltea, 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 voltea. Voltea, 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 voltea. Bueno, y por último, vamos a darle unos minutos al profe Fernando para que él nos ayude con el cierre del ejercicio. Y de pronto, bueno, la invitación está también abierta para que nosotros como proyecto PPI el próximo año podamos continuar con este ejercicio tan chévere, tan bonito y tan ameno para todos. ¿Listo? Dale. Gracias, Julie, gracias, Vivi, Alex, todos ustedes. Bueno, ¿se acuerdan de Nacida en época de lluvias? ¿Sí? Creo que la vez que vine a hablar un poco del libro y que vinimos con los músicos no lo habían leído todos, ¿cierto? Ni todas. Entonces, bueno, este libro, para mí, digamos, es un libro que tiene muchos componentes que se alimentan entre sí. Ustedes se preguntarán de dónde saqué la historia. Entonces, la historia se recoge de una labor testimonial. ¿Se acuerdan con base en quién está hecho esta historia? Bueno, hoy este personaje casi no suena, pero sonó mucho en otro momento de nuestra historia, de nuestras pasadas elecciones y demás, y era Francia Márquez, Mina. Sin embargo, no solamente me basé en ella, sino me basé en las personas cercanas a ese contexto, en los mineros de allá, en las mineras, porque hay muchas mujeres, me basé en líderes sociales que trabajan en esta parte, y lo que me fui dando cuenta es que quienes estamos en esta parte urbana, quienes vivimos en Bogotá, por ejemplo, aparentemente no tenemos mucho que ver con esta cultura, pero cuando reconstruimos este tipo de historias, nos damos cuenta que formamos parte de un país. Y que además esta parte de comunidades afro, de comunidades negras, nos enseñan un montón de cosas. A mí me enseñaron mucho lo que es vivir en comunidad, escuchando estos testimonios. Pero me enseñaron mucho que es la ancestralidad, que nosotros venimos de personas de comunidades mucho más antiguas y que eso hay que valorarlo y conocerlo. Y me enseñaron qué es la naturaleza y sobre todo me enseñaron qué es la música y qué significado tiene la música en la existencia de las personas. Qué maravilloso haberlos escuchado ahorita, profe, maravilloso este trabajo, y que ojalá se siga alimentando tal cual como se plantea. Y algo que me encanta es cómo esta labor se extiende. Me encantaría saber qué historia hay detrás de cada muñeca, con seguridad, hay una muy importante y alguna muy profunda. O sea, me encantaría saber qué hay detrás,
de cada una de las formas que adquiere, porque una muñeca a la que ustedes dieron vida, tienen vida, decía Alex, el profe Alex, que son objetos que cobran vida, ¿sí? Pero hay algo muy importante que nos vincula a la realidad y es la imaginación. Y entonces, parte de lo que uno le pone como escritor a esto es imaginar unos personajes. Por ejemplo, tener que imaginarse la ancestra que venía de 1636. Tener que imaginarse el duende. ¿Cómo se llamaba el duende? Tener que inventarse un martini y saber qué significa martini en una historia, ¿verdad? Entonces, lo que les llamo a ustedes, y gracias por compartir todos estos trabajos maravillosos, es a que nuestra imaginación contribuya a ser mejores personas, a ser un mejor país, porque si algo necesitamos para salir de las crisis en las que estamos es la imaginación. Y todo este trabajo que tenemos forma parte de una gran imaginación para vivir en un país distinto y en una sociedad distinta. Pues muchas gracias por compartir, gracias por este acto, por invitarme a este acto y tener la posibilidad de cerrar este evento tan maravilloso que ustedes tienen. Y yo diría que vamos a darles un aplauso a todos ustedes que contribuyeron, a los profes. Y vamos a darle un aplauso para despertar a las muñecas que están acá. Listo, profe. Bueno, chicos, para terminar tenemos dos ideas. Bueno, la primera, la siguiente indicación. Los siguientes niños van a buscar, no ya, después, voy a nombrar los niños, van a buscar su muñeca y los esperamos cuando se acabe todo y se vayan a almorzar, excepto estos niños aquí en el salón de 11-2. ¿Listo? Los niños son Sara Niño, Juan Martín, Martín Chávez, Sebastián Vargas, Jade Forero, Juliana Galvis y Elin Guerra. ¿Qué van a hacer estos niños? ¿Quiénes? Sara Niño, Juan Martín, tú. Martín Chávez, Sebastián Vargas, Jade Forero, Juliana Galvis y Elin Guerra van a buscar su muñeca, como le digan, y van al salón de acá y nos esperan un minuto. ¿Listo? Y en este momento, de manera inmediata, tenemos unos marcadores disponibles. El profesor de música también, por favor, nos espera en el salón de 11-2. Y con nuestros músicos, tal vez. Profe, me dirá. ¿Sí? Ok. ¿Qué van a hacer? Chicos, atención. Los que quieran, Julie, o todos. Los que quieran. Pues porque como esto no es, esto es flexible, esto es humano, ¿no? Entonces, aquí nos gusta la participación voluntaria, nutrida y reflexiva. En el papel craft que hay a este lado, hay 3 preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué elementos de la novela les llamó la atención? Van a tener marcadores y el que quiera contesta. La siguiente pregunta es, Frederick y compañía, ¿me escuchan por favor? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué me llevo de este proyecto, de esta experiencia? Y la tercera, gracias. La tercera pregunta, ahí para algunos no va a ser opcional responder las preguntas. Ok, niñas, van 2. La tercera pregunta, ¿qué aprendizajes rescatan del proceso de elaboración de la muñeca, del hacer? ¿Listo? Los que quieran, aquí hay los marcadores sí se los encargamos porque pues, los recursos son limitados. ¿Listo? Profesor,
¿Alguien quiere decir algo más? ¿Algún niño que participar? ¿Decir? ¿Los músicos? ¿Cómo si quieren? ¿Todo bien? ¿Alguien más? Todos, por favor, rescaten su muñeca.